Sheinbaum Pardo y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento La Transformación Avanza, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar su lugar. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El secretario de Salud, David Kersenovich Stalinkovic. La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. El coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. Y la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da gusto estar el día de hoy con ustedes. Me da gusto estar con ustedes. El motivo de mi presencia aquí en la heroica Ciudad Juárez es una nueva gira que estoy emprendiendo por el país con el objeto de dar mi informe de gobierno, el primer año de gobierno, no solamente en la Ciudad de México, sino en las 32 entidades de la República. Los presidentes, en este caso la presidenta, tenemos la obligación de dar un informe todos los años. La Constitución establece que cada 1 de septiembre se tiene que dar un informe de rendición de cuentas del Ejecutivo Federal. Así lo hicimos este año.
Rosa Isela, nuestra secretaria de Gobernación, entregó el informe al Congreso de la Unión como debe ser, y desde Palacio Nacional dimos nuestro mensaje a la nación. Pero dije, no puede ser solo la ciudad, porque a veces se cree que desde la Ciudad de México pues se está viendo todo el país. Y cada pueblo, cada lugar, cada entidad de la República, cada estado, pues merece que informemos qué hemos hecho en cada estado de la República. Este fin de semana terminamos 31 estados. De aquí nos vamos a Mexicali, mañana vamos a estar en La Paz, nos falta Nayarit, Jalisco, ¿qué otro estado? Colima, Morelos en la semana, y vamos a cerrar el 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Es un informe institucional. Por eso está aquí la gobernadora, a quien le agradezco enormemente su presencia. Saben que podemos tener posiciones políticas diferentes. Venimos de partidos políticos diferentes. Pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, pues las dos gobernamos Chihuahua. Por eso su presencia en este evento. Saben de todas maneras que nosotros venimos de un movimiento de transformación. Nuestra visión es que México está viviendo un momento de transformación profunda. Yo los quiero más y más y más. Nuestra visión es que vivan las maestras y los maestros de Chihuahua. Nuestra visión es que vivimos tiempos de transformación en México. Aquí en Chihuahua saben de las 3 transformaciones previas a esta. Chihuahua, el estado grande, ha sido protagonista de grandes transformaciones en nuestro país. México vivió su independencia. Aquí en Chihuahua asesinaron a los independentistas. El cura Hidalgo fue asesinado aquí en Chihuahua. Es un hombre extraordinario, el padre de la patria. Un cura que, viendo a su pueblo, a los indígenas sufrir, toma la decisión junto con otros de encabezar el movimiento de independencia, de libertad para México. Hay quien dice que Hidalgo gritaba porque gobernara otro rey en España. Eso es falso. Todos los escritos de Hidalgo muestran que él hablaba de la palabra independencia. Pero hay algo extraordinario en ese héroe de la patria y en Morelos, que le siguió después. Gritaron independencia, la libertad frente a la corona española, pero también gritaron justicia. Hidalgo, unos días después del grito de Dolores, grita la abolición de la esclavitud. Muy pocos héroes de principios del siglo XIX hablaban de libertad, de independencia, de soberanía y de justicia. Eso es lo mismo que encabezó Morelos.
en ese escrito maravilloso que quedó para la historia y para el futuro del pueblo de México, que son los sentimientos de la nación. Así que Chihuahua vivió esa tragedia. A Hidalgo lo decapitaron y después 10 años colgaron su cabeza en la Alhóndiga de Granaditas. Un héroe extraordinario. Pero México también tuvo heroínas de la independencia. Ahora que hice el grito de independencia, se sorprendieron de que dijera viva Josefa Ortiz Telles Girón. Como si la conocíamos como Josefa Ortiz de Domínguez, que claro que seguramente amaba a su esposo, y entonces quien estaba casada era Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Pero por qué grité Telles Girón? Pues porque las mujeres que estamos casadas amamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, pero las mujeres no somos de nadie, las mujeres somos personas. Josefa Ortiz, una heroína extraordinaria. Fíjense, la conocíamos porque el día de la independencia, con su tacón, avisó a los independentistas que tenían que gritar antes por la independencia porque ya los habían descubierto. Pero en realidad es una mujer extraordinaria. Ella estuvo presa varias veces y además de que la tomaron presa, siguió luchando por la independencia hasta los últimos días de su vida, junto con sus hijos. Y también gritamos viva Leona Vicario y viva Morelos. En fin, Chihuahua es un lugar en donde se han vivido las transformaciones. Juárez estuvo aquí, por eso se llama Ciudad Juárez, con la intervención francesa. Expulsado, Juárez, también un héroe extraordinario, decide meter en su carroza, decían el tesoro de Juárez. ¿Y qué era el tesoro? Los documentos de la nación. Dice el presidente López Obrador en su libro Gracias, ahí llevaba la dignidad de la República. Así que la heroica Ciudad Juárez vivió la segunda transformación. Y no se diga la Revolución Mexicana y lo que significó Ciudad Juárez y Chihuahua. Bueno, nosotros pensamos que en el país vivimos una nueva transformación pacífica, porque cambió el modelo económico y la forma de gobernar de los antiguos gobernantes. ¿Por qué cambió el modelo económico? Porque antes se gobernaba para unos cuantos y ahora nosotros defendemos que somos gobiernos del pueblo, que gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México, para nadie más. Y que tenemos una máxima que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Esas palabras tan cortas, tan breves, tienen contenido un modelo económico. No se trata de apoyar a los de mero arriba para que algún día llegue abajo. Se trata de apoyar desde abajo para que la economía florezca. En 6 años, de 2018 a 2024, salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Cómo se logró? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se logró esa hazaña? Fíjense, nosotros tenemos que luchar, todos los mexicanos y mexicanas, porque no haya una sola familia en la pobreza en nuestro país. Pero resulta que hoy estamos en el nivel más bajo de familias en pobreza de toda la historia de México. México llegó a ser uno de los países más desiguales del planeta. Es decir, que la diferencia entre los más ricos y los más pobres era la más amplia de todo el mundo, de todos los países del mundo. Bueno, ahora no solamente se redujo la pobreza, sino las desigualdades.
Ahora somos el segundo país menos desigual del continente americano, solamente después de Canadá. ¿Cómo se logró? Primero, el aumento al salario mínimo. Ya ahora todos están de acuerdo en que qué bueno que aumentó el salario mínimo. Pero hubo 36 años en el país donde no aumentó el salario mínimo. Aquí en Ciudad Juárez pasó de 3,000 pesos a 12,600 pesos el salario mínimo en la frontera norte. En 7 años aumentamos el salario mínimo en todo el país, sin incluir las fronteras, entre 2018 y 2025 en 135%. Pues ¿cómo no va a haber menos desigualdad y menos pobreza si el ingreso alcanza para más? Si el ingreso alcanza para más, pues entonces se distribuye la riqueza. Si el ingreso alcanza para más, si el salario alcanza para más, pues hay menos pobreza. Por eso me comprometí a que cada año vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Hoy, en toda la República, el salario mínimo alcanza para 1.7 canastas básicas. Si el pueblo de México nos lo permite, en el 2030, el salario mínimo va a alcanzar para 2.5 canastas básicas, va a seguir aumentando. La segunda razón de la disminución de la pobreza, los programas de bienestar. Hay quien no está de acuerdo, pero hoy no solamente son programas de bienestar, la mayoría de ellos ya son derechos constitucionales escritos en la Constitución de la República. Del presupuesto público se destinan para todos los programas de bienestar 850,000 millones de pesos. Y el próximo año vamos a llegar a 1 billón de pesos distribuido a la gente. ¿En qué beneficia? Además del beneficio directo, pues cuando hay recursos abajo con la gente, pues se impulsa la economía, se impulsa el mercado interno. Si hay más recursos, se compra más, y si se compra más, se produce más, y si se produce más, pues entonces se desarrolla la economía de nuestro país. Entonces, no solo es el apoyo directo, porque aquí no se le pregunta a nadie, ¿perteneces a un partido político para darte tu apoyo? No, es universal, la pensión es universal para todas y todos los adultos mayores. Les voy a platicar cuántos beneficiarios de los programas de bienestar hay en Chihuahua. Fíjense, ¿saben cuántos adultos mayores en el 2025 van a recibir su apoyo bimestral de 6,200 pesos? 400,097 adultas y adultos mayores que cumplen 65 tienen su apoyo. 24,634 personas de 0 a 29 años reciben la pensión para personas con discapacidad, 24,634. Aquí se apoya a jóvenes en su primer empleo, con Jóvenes Construyendo el Futuro durante este año, a 8,668 jóvenes que construyen futuro. $4,723 jóvenes reciben
beca por estudiar en una universidad pública, 4,723. 115,676 jóvenes de preparatoria reciben su beca, esta es universal, por el solo hecho de estudiar en la preparatoria pública. ¿Dónde queremos que estén los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues la beca es para que no se salgan de la escuela, que se queden en la escuela y apoyen a sus familias. 41,100 niños y niñas de primaria reciben la beca Benito Juárez. Luego, 52,000 productores, pequeños productores, reciben producción para el bienestar. 47,266 reciben fertilizantes gratuitos. 21,445 tienen el programa Sembrando Vida, principalmente en la Sierra Tarahumara. 111,056 niños y niñas, familias, reciben leche para el bienestar, la antigua leche Liconza, que hoy tiene más apoyos. 2,023 escuelas de educación básica recibieron el programa La Escuela es Nuestra, para que padres y madres de familia mejoren las escuelas de sus hijos. Y por primera vez, 182 preparatorias recibieron el mismo programa. Ahora, ¿saben que hay 3 nuevos programas de bienestar? Yo me comprometí y los estamos cumpliendo. El primer programa es apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Se llama Pensión Mujeres Bienestar. En esta ocasión es solo para mujeres. Siempre digo esto, me lo preguntan. ¿Saben por qué es solo para las mujeres de 60 a 64? Bueno, lo explico de esta manera. Las mujeres hacemos un trabajo que muchas veces no es reconocido, que es el trabajo de cuidados en la casa. Muchas de nosotras trabajamos fuera de la casa y dentro de la casa. Recae en nosotras mucho del trabajo del hogar. Trabajamos fuera, pero estamos pendientes siempre de la familia. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? Las mujeres. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Si se ríen es que sí es cierto, ¿eh? Llegamos a los 60 años, ya los hijos crecieron, ya hicieron sus familias. Yo tengo un hijo mayor, una hija menor y los dos ya hicieron sus familias. ¿Y luego a quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Cierto o no? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Llegamos todas a la presidencia de la República y es tiempo de reconocer a las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión Mujeres Bienestar, universal. Me decía la secretaria de Bienestar, Ariadna, que hay mujeres que salieron de su casa, les ayudaba la familia,
Después se casaron y nunca han tenido un ingreso propio, porque ya casadas no trabajaban fuera del hogar y dependen siempre pues del apoyo que les dé el marido. Hay mujeres que por primera vez están recibiendo un ingreso directo para ellas, para que decidan en qué lo pueden usar. Por eso se llama Pensión Mujeres Bienestar. Aprovecho para decirles, es mi pensamiento, que cuando llegamos a una edad mayor, nos dicen a las mujeres, no digas tu edad. ¿Cierto o no? Bueno, pues yo orgullosamente tengo 63 años y pienso que ¿por qué no podemos decir nuestra edad? ¿Qué tiene de malo estar envejeciendo? Es esta visión de que las mujeres, pues no, solamente podemos decir otras cosas, pero hay cosas que no podemos decir. Incluso había un dicho que decía, calladita te ves más bonita. Eso ya no. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando participamos y cuando decimos lo que pensamos. Cierro esta parte porque ser primer mujer presidenta, pues tenemos que hablar de las mujeres. Imagínense, pues, por primera vez, y como digo, no llegué sola, llegamos todas a la presidencia, por eso hay que hablar de la situación de las mujeres en México. Cuando llegué a la presidencia, un cómico dijo, le preguntaron, ¿qué opina que ya llegó una mujer a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa a la presidencia. Y la verdad me dio mucho coraje, porque pienso que nadie debe hablar mal de una ama de casa, como si fuera menos. A ver, quisiera que muchos hicieran el trabajo de la ama de casa, ¿verdad? Que es bastante difícil. Entonces le dije, pues ¿sabe qué? A mucha honra soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Bueno, ese es otro programa de bienestar que impulsamos este año. El otro es una pequeña beca para todos los estudiantes que van en secundaria. Se llama Beca Rita Cetina. Hay quien dice, piensa que no se debe becar a todos los niños y niñas, que hay que becar por calificación. Y claro que las niñas y los niños deben tener esfuerzo para la escuela, todos, hay un esfuerzo individual que hay que hacerlo. Pero nuestro pensamiento es que no se puede evaluar igual a un niño o una niña que llegó desayunado a la escuela a quien no llegó desayunado a la escuela. Y nosotros queremos que lleguen parejitos todos a la escuela, por eso damos la beca universal para secundaria y el año que entra nos vamos a una pequeña beca para primaria, una pequeña beca para todos los niños y niñas de primaria. Esta es la beca Rita Cetina. Y luego hay otro programa que estoy viendo aquí a los compañeros que se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Ellas y ellos, que hay que darles un aplauso por el trabajo que hacen. Y a los servidores de la nación que andan por ahí también un aplauso. Miren qué bonito programa. Ellas y ellos son enfermeras, enfermeros, médicas o médicos
que van, ya los oí, que van casa por casa a visitar a todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Levantan un historial médico en una tableta que tienen. Ellos llevan estetoscopio para medir la presión, para medir el azúcar en la sangre. Entonces levantan un historial y se dan cuenta a la hora de medir si alguien tiene presión alta o tiene azúcar alta. Si es necesario, lo llevan al médico. Y si no, pues entonces en la siguiente visita, de acuerdo con los médicos, los pueden medicar para poder controlar la presión o la diabetes. ¿En qué ayuda eso? Pues que no avanza la enfermedad ocasionando otros daños en el riñón y otros problemas. Entonces, es el programa más ambicioso de prevención y atención primaria de la salud. Son 20,000 que están caminando por todo el país. Muchas gracias a todas y todos los servidores de la salud. Lo vamos a complementar, vamos a iniciar este año con farmacias para el bienestar, para que con este programa puedan ir a recoger sus medicamentos gratuitos de presión, de diabetes, directamente en las farmacias del bienestar. Bueno, estos son los 3 programas adicionales. Además, este año, dado que cambió la Constitución, el segundo constitucional, todos los pueblos originarios, comunidades, tienen por primera vez un presupuesto directo. Todas las comunidades indígenas y afrodescendientes tienen un presupuesto directo. Se hace una asamblea, se decide en la asamblea para qué quieren su recurso, se nombra un comité de ejecución, uno de vigilancia y una tesorera mujer. Este año fueron 12,000 millones de pesos para este programa y el próximo año son 13,500 millones. Lo enviamos así al presupuesto de egresos de la Federación. Por primera vez, presupuesto directo a las comunidades indígenas. Bueno, beneficiarios en Chihuahua de los programas de bienestar son 939,594 personas, casi 1,000,000 de personas que se ven beneficiadas con los programas de bienestar. Y es un presupuesto directo a la gente de manera directa de 25,607 millones de pesos directos para Chihuahua, para su gente, para su pueblo. Bueno, ¿qué más estamos haciendo en Chihuahua? Estamos haciendo 2 carreteras que conectan Chihuahua con Sonora. Una es la de Bavispe, Nuevo Casas Grandes, que se termina este diciembre, y la otra es la modernización de la carretera Chihuahua-Guaymas, que vamos a ir poco a poco, pero se va a poder ir desde Ciudad Juárez hasta Guaymas en una carretera mucho mejor, segura, amplia. Maru me decía que fuera a Topolobampo, pero está más cerca Guaymas, entonces la vamos a hacer hacia Guaymas. Vamos a buscar de todas maneras la otra opción para que también se pueda ir hacia Sinaloa. La otra buena noticia, ya iniciamos y vamos a destinar, esto no lo sabe la gobernadora, un equipo completo de pavimentación para las carreteras federales de Chihuahua. ¡Ah, ya llegó! ¡Ya llegó! Además de la contratación que tenemos que hacer con contratistas, es un equipo completo, moderno de repavimentación que se va a quedar aquí de manera permanente con una planta de asfalto para mejorar todas las carreteras federales. Bueno, ¿qué más? 16 caminos artesanales en la Sierra Tarahumara.
Estamos llevando a cabo la modernización de la aduana de aquí de Ciudad Juárez. Estamos tecnificando 2 distritos de riego, un proyecto muy importante. Fíjense, se destina mucha agua a riego agrícola, mucha. Entonces, el objetivo es tecnificar el riego, que se haga más eficiente el uso de agua y esa agua utilizarla para las ciudades en donde hay escasez de agua. Ya iniciamos, es un presupuesto nada más este año de cerca de 1,000 millones de pesos para la tecnificación agrícola y va a seguir durante los siguientes años para mejorar la productividad del campo y al mismo tiempo el riego. Estamos también, el objetivo es construir 31,000 viviendas para familias de menos de 2 salarios mínimos, para familias que necesitan su vivienda. 25,000 con Infonavit y 6,000 con la Comisión Nacional de Viviendas. Estas son principalmente para las zonas rurales. Hicimos algo muy importante. Nos dimos cuenta que el Infonavit y el Foviste habían dado créditos en el pasado con un esquema en donde la gente que tiene la deuda del crédito, tiene su vivienda, está pagando todos los meses y no ve reducida la deuda. Un esquema de negocio en realidad, más que de apoyo a la gente. Hicimos el estudio y tomamos la decisión de en muchos casos condonar completamente las deudas, en otro caso disminuirlas y en otros casos pues disminuir también el tiempo de pago, dependiendo de la situación. Son 346,000 familias beneficiarias del Foviste y del Infonavit que ya están siendo beneficiadas con la reducción de sus deudas. Bueno, aquí en Juárez estamos construyendo un plantel de preparatoria para 1,080 estudiantes y reconvirtiendo 2 planteles. Vamos a hacer también, nos vamos a poner de acuerdo, un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Me comprometí a hacer una escuela de enfermería del IMSS para la Sierra Tarahumara, en particular en Huachochi, ya la vamos a empezar a… Y aquí estamos iniciando pues un programa histórico que es la recuperación de las verdaderas guarderías del IMSS. Les llamamos ahora Centros de Educación y Cuidado Infantil, porque guardería pues es como guardar a los niños. Mis 2 hijos fueron a guardería del IMSS, pero ya guardería pues ya es como guardar a los hijos, ¿no? No, en realidad pues los lugares en donde las madres trabajadoras tienen que dejar a sus hijos para que sean bien cuidados, pues es en realidad algo más integral, porque desde pequeñitos hay que estimular a los bebés, hay que apoyarles para que crezcan adecuadamente. Entonces ahora les llamamos Centros de Educación y Cuidado Infantil. Ya estamos construyendo 5 aquí en Ciudad Juárez, ya muy pronto los vamos a inaugurar. Lo estamos construyendo de la mano aquí del presidente municipal de Juárez. Son gratuitos, gratuitos. Es una deuda histórica, sobre todo para las mujeres de la maquila, que trabajan desde muy jóvenes, tienen sus hijos, a veces son madres solteras y no tienen dónde dejar a sus pequeñitos. Entonces, aquí en Chihuahua van a ser 62 centros de educación y cuidado infantil que vamos a ir construyendo poco a poco. Ahora sí, para los maestros ahí les va la sustitución del Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas en Chihuahua del ISSSTE, y están trabajando ahí con el ISSSTE para ver qué otras acciones. Aquí se decidió un polo de bienestar en San Jerónimo, en Ciudad Juárez, para mayor inversión. Estamos con el plan de justicia de la Sierra Tarahumara. Y algo muy importante, cada municipio de Chihuahua y en particular en Juárez,
estamos haciendo grandes centros libres para mujeres, para la atención especial para las mujeres de Ciudad Juárez. Pues como ven, es un proyecto ambicioso, pero estamos muy entusiasmados. Quiero agradecerles. Sepan también, hoy que estamos cerca de la frontera, díganle a sus familiares, que estoy segura que todos tienen familiares del otro lado de la frontera, que estamos con ellos, que los cuidamos, que se acerquen a los consulados. Estamos destinando recursos a los consulados para que nuestras paisanas y paisanos siempre tengan el apoyo de su gobierno. Esta idea de que los migrantes son malas personas es muy equivocada. Los mexicanos y las mexicanas que trabajan en Estados Unidos no solamente apoyan a sus familias en México, sino que hacen funcionar la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Muchas gracias. ¡Que viva la heroica Ciudad Juárez! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar a continuación el himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.